Saludar en estos momentos, déjeme saludar al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, querido Vicente? Aquí listo para lo que tú me digas. Oiga, a ver, hablemos de la humillación de Andrés Manuel López Obrador o del Estado mexicano, y es pregunta. Sí, yo creo que todo tiene que ver con el incidente del pasado fin de semana cuando el presidente acudió a supervisar los trabajos para el rescate de los mineros en esta mina de carbón en Coahuila. Muchos medios y sobre todo a través de las redes sociales se dieron rienda suelta para presentar al presidente como un presidente insensible que solamente fue a tomar una foto, se fue a tomar la foto, haciéndose eco de estas voces de las madres, de los familiares, de los mineros que siguen sepultados. Y yo recordaba una vieja frase, creo que recuerdo que es de Ken Follett, que decía, cuando el Estado humilla a su pueblo, tarde o temprano, esa humillación regresa y nos atormenta a todos. ¿Qué quiso decir con esto? Que cuando el Estado comete este tipo de abusos o de negligencias o prácticamente deja abandonado al pueblo a su suerte, como es el caso de la comunidad minera, pues era de esperar que la gente, en medio de su dolor, ofuscada por la frustración, hiciera rabieta y pataleo para tratar de reclamarle al presidente porque por estar ahí, por no ofrecer resultados más rápidos. Y el propio presidente esta mañana, durante la mañanera, hizo una reflexión y dijo que él tenía que entender el dolor de estas familias y que él sabía muy bien que esta cuota de humillación viene con el terreno cuando uno es jefe de Estado, porque en muchos sentidos representa al Estado. Un Estado que se mostró negligente, un Estado que dejó que las grandes compañías mineras hicieran lo que se les pegara la gana explotando esta clase trabajadora, dejó que pervivieran las minas que operaban bajo un sistema clandestino que aún se está investigando. Entonces yo creo que, pero claro, la incapacidad de algunos medios o analistas para lograr entrever este trasfondo de rezago, de injusticia que ha larvado en el corazón de las familias de los migrantes que hoy pues siguen a la expectativa, pues el presidente está obligado a entender y el presidente como jefe del Estado está obligado a aceptar este reclamo, que es justo, que es injusto, ese es harina de otro costal. Pero el presidente sabe muy bien que como cabeza de Estado está obligado a responsabilizarse y aceptar esa cuota de humillación. Habría que decir también, por supuesto, el juicio que uno como analista, como periodista, como simpatizante de la 4T tiene. Es evidente que en primera instancia quien tiene que responder es la empresa minera, que es la dueña o que tiene esa concesión. En segunda instancia tiene que responder el gobierno del estado de Coahuila y en última instancia el gobierno federal, pero curiosamente fue el gobierno federal el primero en responder y a las 2 horas de registrar esta tragedia, el presidente envió a efectivos de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, rescatistas. Entonces, yo creo que se le puede culpar a todo el presidente menos de ser insensible y yo creo que el presidente tiene tal bonomia que es capaz de entender este enojo, este enfado, esta rabia de la gente que le pedía, que primero le reclamaba que qué hacía ahí, y luego cuando veían que se iba el presidente, les dijo, no te vayas, te necesitamos, algunos le decían. Así es que yo creo que esto es una gran lección de López Obrador como ser humano y como estadista, y yo creo que el reclamo
de esta gente va efectivamente dirigida al Estado, porque ya no se acuerdan Vicente Fox, que anda muy locuaz pidiendo solidaridad con Ucrania, pero ya no se acuerda de las minas que autorizó, las concesiones que autorizó, y que nunca se hizo responsable de la cultura laboral que regía a estos centros mineros. Así es que hay demasiada hipocresía en el ambiente, querido Vicente, y solamente quería puntualizar algo, y es esto precisamente, que al Estado, que es el que le compete en última instancia, pues se ha hecho cargo del rescate y encima ha aceptado el reclamo y esta cuota de humillación. Y el que seguramente no aceptará su cuota de humillación, así como lo planteas y como lo admite precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, es el expresidente Vicente Fox,